Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los presupuestos generales del Estado, de las partidas a las que van destinados todos esos miles de millones y, bueno, también hablaremos de ese nuevo incremento en el gasto público. Y sí, amigos, ya sabéis que tenemos presupuestos generales del Estado, que ya sabemos, bueno, pues primero en cuánto se va a incrementar el presupuesto, y es que la situación en la que estamos vamos a gastar más todavía de lo que gastamos el año pasado. Estamos hablando de casi 20.000 millones más de euros que vamos a necesitar para cubrir todos esos gastos que tenemos previstos. Y es verdad que, bueno, pues el Gobierno cuenta con seguir aumentando la recaudación gracias a la inflación y, bueno, pues espera no tener problemas para poder ingresar suficiente para cubrir estos gastos. Y lo que no, pues como se viene haciendo históricamente, pues volverá a ir a deuda pública. Y hoy os quiero hablar de qué significa estar gastando más de lo que ingresamos y qué supone tener que estar pagando la deuda pública, que además, según vienen las cosas, con las subidas de los tipos, cada vez nos va a costar más esfuerzo. Y sí, amigo, puedes decir, ¿y a mí esto de los presupuestos generales del Estado, cómo afecta a mi pequeño negocio, a mi actividad? Bueno, pues afecta de manera importante, ya no solo con, bueno, pues con esas asignaciones que puedan llegarte en modo de subvención o de ayudas, sino que, bueno, pues realmente lo que se decide en esos presupuestos generales del Estado marca, para bien o para mal, bueno, pues ese futuro económico al que podemos aspirar. Y, bueno, pues estos presupuestos del Estado claramente lo que incrementan es todavía más ese gasto público. Vamos a tener un serio problema si realmente llegamos a ese punto en el que, aunque sigue subiendo la inflación, vamos a empezar a recaudar menos impuestos, porque va a ser ya prácticamente imposible para mucha gente pagar esa subida de impuestos y, bueno, porque además una de las medidas que están tomando los bancos centrales para intentar bueno, pues sujetar esa inflación disparada es la subida de tipos de interés. Y esa subida de tipos pues nos afecta a todos, a la deuda pública también. Y claro, si estamos hablando de que en estos momentos, ahora mismo, la tercera partida de nuestros presupuestos en volumen, la tercera partida, estarían las pensiones, las transferencias a otras administraciones. Dentro de las transferencias a otras administraciones estaría lo que conocemos como gasto en sanidad, educación, que está transferido. Es verdad que el Estado también tiene ciertos gastos en sanidad, pero si consultáis esos presupuestos generales del Estado, no os quedéis con el dato de sanidad o con el dato de educación, porque esos son los datos, ese es el gasto a nivel gobierno estatal y no tiene las competencias, con lo que está dentro de esa segunda partida, que es esa transferencia a las comunidades para esas funciones que tiene delegadas dentro de la sanidad, dentro de, por ejemplo, la educación. Bueno, pues la tercera partida de los presupuestos generales del Estado, después de las pensiones y después de ese traspaso de dinero a otras administraciones públicas, la tercera, y estamos hablando de 31.000 millones de euros, que ahora lo pondremos en contexto, cuántos son 31.000 millones de euros. Pero esa partida son solo los intereses de la deuda. Estamos pagando solo los intereses, no estamos reduciendo ni un solo euro la deuda. Eso es solo lo que tenemos que pagar por los intereses de todo ese dinero que en su día nos fuimos gastando de más, que ahora nos vamos gastando de más y que hay que pagar. Pero claro, si cada vez gastamos más, aunque vayamos pagando los intereses, esos intereses, lógicamente, irán aumentando. No solo porque cada vez debemos más, sino además ahora porque suben los tipos de interés. ¿Y cuál es el problema de estos grandes números de los presupuestos generales del Estado? Pues, bueno, porque son tan grandes que no conseguimos ponerlos en su sitio. Entonces es importante que los vayamos comparando y cuando comparemos esos datos, pues podremos tener una visión un poquito más clara de, bueno, qué son
por ejemplo, esos 31.000 millones de euros, que la cifra exacta es 31.275 millones de euros, que en el 2023 tenemos destinados solo para pagar los intereses de la deuda que ya tenemos. Bueno, pues en proporción, ¿a qué equivalen esos 31.275 millones? Bueno, pues más o menos es la mitad de todas las transferencias que hace el Estado a las comunidades autónomas para que cumplan con sanidad, para que cumplan con educación, con seguridad ciudadana, la parte que tienen. Bueno, pues estamos hablando de que es la mitad de ese dinero. Pero, ojo, es 3 veces lo que nos vamos a gastar en infraestructuras, en carreteras, en ferrocarriles, 3 veces más lo que es el pago de intereses que ese gasto. También lo podemos comparar con defensa. 3 veces más nos vamos a gastar en el pago de los intereses de la deuda que en defensa. Defensa ha subido, nos lo pidieron desde la Unión Europea con todo este problema de Ucrania, ha subido de manera importante, pues 2.526 millones de euros más, un 26% se ha visto incrementado ese presupuesto. Bueno, pues 3 veces más tenemos que dedicar al pago de impuestos. ¿Qué más ejemplos? Por ejemplo, para la investigación, desarrollo e innovación, que pues son elementos fundamentales en cualquier economía para que podamos prosperar, son siembras, son apuestas de futuro. Estamos hablando de que es la mitad de lo que nos vamos a gastar en los intereses de la deuda. Estamos hablando de 16.328 millones, que también ha tenido un incremento importante del 23% en estos nuevos presupuestos. ¿Con qué más os lo puedo comparar para que nos hagamos una idea? Mira, pues lo podemos comparar también, muy interesante, con el desempleo. Fijaos que todo lo que está previsto dedicar a desempleo para el año que viene son 21.278 millones, que sinceramente lo hemos reducido un 5% con la que viene, con la que ya estamos viendo. El otro día hablábamos en un vídeo, por aquí os lo dejo, de que sí, se reducen los desempleados, pero por cosa de la manipulación de los índices aumentan los pagos de prestación por desempleo. Estábamos hablando de que se había aumentado en 6.000 o 7.000 los desempleados y se había aumentado en 108.000 las prestaciones por desempleo. ¿Cómo se explica? Lo explico en el vídeo, pero es muy fácil, porque ahora esos fijos discontinuos no los contamos como desempleados, pero en muchos casos sí cobran esa prestación por desempleo. Entonces, aquí lo que decimos es que el año que viene vamos a pagar un 5% menos en prestaciones por desempleos, con la que viene, que vamos a tener un ajuste importante del mercado laboral. Bueno, pues vamos a gastar un 5% menos. En total vamos a gastar 21.278 millones. Que, pues sería 2/3 de lo que nos vamos a gastar en esto de la deuda pública, 31.275 millones. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto de la deuda pública? Porque, pues tenemos que empezar a desenmascarar todas estas trampas que nos hacen cuando nos hablan de los presupuestos, porque al final lo que están haciendo es gestionar nuestra riqueza y de esta manera que lo estamos haciendo, cada vez generar más deuda, cada vez creando más distancia entre lo que somos capaces de producir y lo que gastamos, pues estamos haciendo un flaco favor a nuestros próximos años y sobre todo a las próximas generaciones, que lo que se van a encontrar es una economía destrozada, porque pues se van a tener que dedicar a pagar deuda y no van a poder invertir en generar riqueza. Y sí, amigo, te voy a pedir que te suscribas, que le des aquí. Tenemos que ser muchos, tenemos que conseguir que se oiga nuestra voz y que al final las cosas no se hagan a corto plazo, a una legislatura, sino que se tomen medidas que solucionen de verdad a medio y largo plazo los problemas de nuestra economía, los problemas de los autónomos, de los empresarios, de los trabajadores. Suscríbete, le das a la campanita, aceptas todas las notificaciones, así no te perderás ningún vídeo y pues poco a poco, entre todos, seremos capaces de cambiar las cosas. Si ya estás suscrito, pues ya sabes, un me gusta, un comentario, comparte, envíaselo a todos esos amigos que puedan tener interés en estos temas y así entre todos, pues a ver si hacemos esa gran comunidad. Recordaos que tenemos también
Un podcast, Emprendimiento de Guerrilla, en el que bueno, pues no vamos tanto a los problemas de la economía, a la situación de los autónomos, de las pymes, sino que hablamos de cómo emprender y cómo además hacerlo con pocos recursos y tener la mayor probabilidad de éxito. Se llama Emprendimiento de Guerrilla y lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast. Ya sabes, eso sí, si no te has suscrito, suscríbete. Gracias. ¿Y qué nos indica tener un pago de deuda pública, de intereses de la deuda pública tan importante? Bueno, pues lo que nos va indicando es que no vamos a poder ofrecer todos esos servicios que queremos ofrecer si no es aumentando el ingreso. Ya sabemos, ya partimos de la base de que cuentan con ingresar este año 20.000 millones menos de lo que vamos a necesitar para todos los gastos que tienen proyectados. Pero esos 20.000 millones me temo que van a ser más porque bueno, pues ellos están haciendo una previsión de ingresos basadas en la experiencia de este año, con la no deflación del IRPF, con la subida de los ingresos por esa inflación. Y no es que la inflación vaya a cambiar radicalmente el año que viene, pero sí que es verdad que existe esa curva que bueno, pues si aumentamos esa presión sobre los impuestos hasta cierto punto, pues llega un momento en el que empezamos a recaudar menos. Y ese ajuste seguramente se va a producir en el 23. Con lo que esos ingresos que han contribuido en el ejercicio anterior a que, bueno, pues aun siendo disparada la deuda pública, pues no haya crecido más, ojo, estamos en el 117% de la deuda pública, cuando la Unión Europea aconsejaba mantenerse en el 60%, cuando todos los datos nos dicen que claro, que una deuda pública por encima del 100% o del 90% del PIB, de lo que generamos cada año, pues produce estancamiento, produce falta de medios para poder crecer y poder avanzar como sociedad. Las sociedades, bueno, se supone que ya son del primer mundo. Así que estamos en una situación muy complicada. Pero es que además tenemos que ver cómo nuestros ministros del gobierno sacan pecho porque somos la economía que más crece. Vamos a ver, somos la única o de las pocas economías de la Unión Europea que todavía no ha recuperado la actividad que teníamos antes de la pandemia y que va a ser muy difícil recuperarla. Todavía estamos un 3% por debajo y ahora vamos a entrar en la crisis en la que ya están los países de la Unión Europea. Y claro, las consecuencias van a ser terribles. Ahora, nosotros seguimos haciendo un presupuesto en el que aumentamos el gasto, en el que vamos metiendo más deuda al saco, en el que tenemos que disponer de unas cantidades tremendas solo para pagar los intereses de la deuda. Y bueno, pues aquí lo que no estamos haciendo es ser responsables. Tenemos que conseguir ingresos para cubrir nuestros gastos, no generar deuda pública en cada ejercicio, no ir aumentando esa deuda como si fuera infinita, que no lo es y que tiene consecuencias y que cada vez nos amarra más en el presupuesto, cada vez tenemos menos margen de maniobra porque tenemos que dedicar muchos recursos solo a pagar los intereses de esa deuda. Así que tenemos unos presupuestos generales del Estado que, lejos de ser una buena noticia, se ha vendido el mayor gasto social. Ojo con lo de vender como un gran éxito el gasto. Es que tenemos que ajustar el gasto a los ingresos. Es que la única manera de pagar los gastos es o bien con deuda, que ya sabemos dónde nos lleva, o bien con subida de impuestos, que también sabemos a dónde nos lleva. Así que, amigos, ya veis, unos presupuestos generales del Estado, en mi opinión, totalmente equivocados para el momento en el que estamos. Seguimos incrementando deuda pública como si no hubiera un mañana. Tenemos ya muchísimos, miles de millones de nuestro presupuesto ya comprometidos solo con el pago de intereses de la deuda. Los intereses de la deuda, mucho me temo que van a crecer, ya que los bancos centrales lo que están haciendo es subir los tipos para intentar aplacar la inflación, con lo que cada vez vamos a tener que pagar más intereses por esa deuda que necesitamos. Cada vez vamos a necesitar más deuda, cada vez vamos a ser más frágiles y vamos a poder dedicar menos presupuesto a lo importante, que es generar riqueza. Y es que la mejor política social que puede emprender un gobierno, que puede emprender una nación, es apostar por la generación de riqueza.
Esa es la mejor apuesta social. No las subvenciones, no las pagas, no los desempleos. Lo mejor para una sociedad es que no haya que pagar ni una sola prestación por desempleo. Pero no porque no se quiera pagar, sino porque cualquier ciudadano que quiera trabajar pueda trabajar. Y eso solo se hace fomentando la generación de riqueza. No se hace creando puestos de trabajo en la administración pública que tiran de presupuestos generales del Estado, porque al final es más gasto que tenemos que asumir entre todos. Tiene que ser la iniciativa privada la que genere esa riqueza y lo único que tiene que hacer el Estado, lo único que tiene que hacer, en este caso el Gobierno, es facilitar que se pueda generar esa riqueza. Nada más. Incluso voy más allá, aunque no quiera facilitarlo, simplemente que no siga poniendo palos en las ruedas, porque al final todo esto se mantiene con la generación de riqueza que crean las empresas, los autónomos, los trabajadores. Si cada vez lo ponemos más difícil para que esas personas que son las que crean la riqueza dentro de un país puedan crearla, pues no vamos a tener dinero para pagar todos esos servicios sociales que ahora vendemos a bombo y platillo. Si todos estamos en generar riqueza, pues podremos pagar esos servicios sociales y todos los que hagan falta. Pero es que además, si conseguimos eso, harán falta muchos menos servicios sociales, mucho menos gasto social. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con la economía, con los emprendedores, con los tiempos que nos están tocando vivir, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.